6 también tenía 10 preguntas. La primera decía, sobre las funciones y composición de los lípidos se puede afirmar que. Entonces, ¿qué funciones tienen los lípidos? Reserva, ¿sí? Todas las triglicéridos que están en tejido adiposo de los animales son lípidos. Son hidrofóbicos, es decir, no son solubles en agua. Son biomoléculas no solubles en agua y su principal componente es el triglicérido. La tercera, tiene función de estructura en membrana celular. Sí, porque recuerden que la membrana celular está compuesta de una doble capa de fosfolípidos. Por tanto, todas las respuestas son correctas. La segunda pregunta decía, con respecto a la saponificación, se puede afirmar que se hace adicionando una solución alcalina a una grasa y resulta en un jabón que tiene una fracción hidrosoluble y una hidrofóbica. Entonces básicamente tenemos una molécula de grasa a la cual se le adiciona un alcali o una solución alcalina, algo que tiene un pH alto, ¿cierto? Esa solución genera ese proceso que se llama la saponificación y es la introducción de un enlace éster. Un enlace éster es el que está mediado por un oxígeno, este que ustedes ven acá. Y por ejemplo, si se tiene una grasa y se le adiciona una sal, por ejemplo, cloruro de sodio incluso, se puede generar un ácido. Por ejemplo, si tenemos aquí un ácido graso que se llama el ácido palmítico, que es grasa porque es un lípido, y si usted le adiciona una solución de sodio, genera algo que se llama un palmitato de sodio. Eso es una combinación y a esto que está aquí se le denomina jabón. Es el resultante del proceso de saponificación. Y ese jabón tiene una parte insoluble en agua, que es la parte que tiene la grasa, y una parte soluble, que es la parte que contiene la sal de esta solución alcalina. La tercera pregunta decía, ¿son ejemplos de lípidos saponificables y no saponificables? Entonces básicamente los saponificables son los más conocidos, triglicéridos, fosfolípidos y esfingolípidos. Y los no saponificables son los más raros, por así decirlo, los terpenos, esteroides y prostaglandinas. La cuarta pregunta decía, los ácidos grasos que predominan en tejidos animales y vegetales. Entonces la respuesta es, de 16 a 18 carbonos pueden ser saturados o insaturados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ácido graso de 18 carbonos que se denomina esteárico y el de 16 carbonos que se denomina palmítico. Puede ser una cadena saturada, es decir, donde entre carbonos, miren, si entre carbonos solo tengo enlaces sencillos, es un ácido graso saturado. Pero si en algún punto de esta cadena existe un doble enlace entre carbonos, se denomina ácido graso insaturado. Ok, la quinta pregunta decía, con respecto a la estructura primaria de la proteína, se puede afirmar que la respuesta es la secuencia lineal de aminoácidos denominándose cadena polipeptídica. Entonces, ¿por qué se denomina así la estructura? Imagínense ustedes una camándula. Básicamente, hagan, digamos, el ejemplo de que cada granito de esa camándula es un aminoácido. Cuando se unen dos o más aminoácidos, se genera algo que se llama un péptido. Estos tres de aquí, por ejemplo, constituyen un péptido. Estos cuatro también pueden ser considerados péptidos. Entonces, por eso se llama cadena polipeptídica, porque se unen varios. Y es lineal, ¿no? Esa es la estructura primaria de la proteína. La sexta pregunta decía, con respecto a la estructura secundaria de la proteína se puede afirmar. La respuesta es, se forma, que es la estructura secundaria se forma al enrollarse la estructura primaria de manera helicoidal. Entonces imagínense que se forman como algo así, como hélices así, ¿cierto? Y eso generado porque empiezan a darse unas interacciones electrostáticas y unas uniones de tipo puente disulfuro y puente de hidrógeno. Esas son atracciones eléctricas básicamente y hace que dos aminoácidos se atraigan entre sí. La pregunta 7 decía, la estructura terciaria de la proteína se forma y la respuesta es, cuando la estructura secundaria de un polipéptido se dobla sobre sí misma originando una conformación globular. Entonces aquí tenemos, imagínense la camándula que yo les digo, donde cada bolita de esos es un aminoácido y ya no solo se pliega
¿sí? Sino que sobre su mismo eje vuelve a plegarse, miren. ¿Sí? Entonces imagínense ustedes los audífonos. Los audífonos que uno deja metidos entre el bolsillo y se vuelven un boroló así, básicamente eso es una estructura terciaria de una proteína. Y eso se da porque entre ellas hay atracciones entre electrones. Y entonces ellas se empiezan a unir, se empiezan a doblar. Y eso genera ese cambio y esa estructura globular, como si fuera un nudo. La octava pregunta decía, un ejemplo de proteína con función hormonal. Entonces tenemos las de las más importantes del control de, por ejemplo, de la glucosa. Tenemos la insulina y el glucagón. Ellas son proteínas que tienen una función hormonal. Las hormonas, recuerden que ejercen un control sobre los tejidos y en este caso ellas actúan sobre el hígado. Son producidas en el páncreas, pero su función la ejercen sobre el hígado. Y básicamente lo que hacen es controlar los niveles de glucosa que se almacenan en el hígado y que se liberan a la sangre. La novena pregunta decía, un ejemplo de proteína con función de transporte es. Entonces, de función de transporte tenemos la hemoglobina. Recuerden ustedes, la hemoglobina tiene como centro la estructura de un átomo de hierro. ¿Listo? Es supremamente importante porque esta proteína nos va a ayudar a transportar oxígeno en la sangre. La décima pregunta decía, un ejemplo de proteína con función estructural. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el colágeno, que está compuesto por varias hélices. Cada hélice de esas está compuesto por estos aminoácidos, hidroxiprolina, prolina y glicina. Se repiten una y otra vez, forman una hélice y cuando forman tres hélices se forma como una trenza. Eso es el colágeno. Y en el caso de la elastina son cadenitas casi que separadas, pero forman como una masita o una bolita, ¿cierto? Y están compuestas por el aminoácido glicina y alanina. Entonces es un ejemplo de la proteína de estructura. Ellos le dan estructura, por ejemplo, a la piel de los animales, a los músculos de los animales.